lo que usted propósito y la propósito. Bien. Se volvió una tarde calurosa, la de próxima al invierno paraguayo. En 1965, en agosto, el gobierno nacional y la Iglesia Católica humillaron públicamente a 103 ciudadanos paraguayos en la plaza principal del templo católico en la ciudad de Priego. Se les obligaba a estas personas a renunciar públicamente y supuestamente a un comunismo, a lo que eran afines, y rebautizarse. Tenían la obligación de rebautizarse a la fe cristiana, a dejar lo que pensaban, a olvidarse de quienes eran en medio de todo un pueblo. Mi propósito hoy básicamente, además de agradecerles por venir un sábado a la tarde a escuchar algo sobre un libro, es básicamente responder a la pregunta ¿por qué escribo un libro sobre censura? El 16 de octubre de 2016 eran las 14 horas, cuando eso estábamos trabajando en el diario, 2014, en el diario de ese color. Nos llegó la noticia de que en la zona fronteriza norte de Paraguay y Brasil habían asesinado a Pablo Medina, compañero nuestro. Nos quedamos sorprendidos, obnubilados, nos quedamos vacíos por un momento. No podíamos dimensionar ni pensar que una persona tenía que morir por simplemente cumplir el trabajo de informar. Salimos a las calles desde ese día y durante 8 días para pedir que esto no quedara impune. Y a través de esto nos dimos cuenta que en un 95% de todos los casos de periodistas asesinados desde 1991 a 2014 no estaban resueltos. Entonces le pedimos, formamos una coordinadora de periodistas en alerta, pedimos el apoyo de la Fiscalía General de la República, del Ministerio Público, del Ministerio del Interior, y por esta presión a la que no cedimos, se pudo llegar a los culpables. Muy raro en un proceso como el de Pablo Medina. 3 meses después, el 7 de enero de 2015, 2 hombres armados entraron en la redacción de Charlie Hebdo en París y asesinaron gritando "Alá es grande" a 12 personas, simplemente porque habían ejercido su libertad de expresión y de prensa. El mundo estaba conmocionado mientras intelectuales, gobiernos, hermanos de la cultura hacían sus llamados de solidaridad y su apoyo a esta tragedia. En Paraguay, un miembro de la jerarquía católica, el Monseñor Jiménez, dijo que todos los franceses deberían cuidarse de lo que estaban diciendo, defendiendo y justificando el crimen atroz en nombre de la religión, o en nombre de sus verdades, o en nombre del Islam en este caso. Estos 2 episodios fueron los que más me marcaron, me llamaron poderosamente la atención y me hicieron reflexionar sobre por qué teníamos que ceder un poquito, aunque sea nuestra libertad. ¿Por qué la verdad tenía que ser tapada? ¿Por qué la información tenía que ser sesgada? ¿Por qué un dibujo va a tener que ser recortado? Entonces empecé a pensar y decía que una columna no iba a bastar. Entonces empecé a hablar con colegas, empecé a hablar con intelectuales, empecé a hablar con filósofos y me di cuenta que hacía falta pensar un poquito más sobre una palabra que de repente parecía muy lejana a nosotros: la censura. Llegó el 2016 y lamentablemente tuve que parar este trabajo porque internamente me puse a pensar y a criticar de que yo mismo estaba sufriendo censura en el lugar de mi trabajo. Algo muy inesperado, algo a lo que no pensé que iba a llegar en plena democracia. Y eso me hizo también, o me dio la pauta y la posibilidad de reflexionar sobre otros episodios de mi propia vida, pero haciendo mi trabajo como periodista o como investigador. Y me di cuenta que faltaba, por sobre todas las cosas, una crítica que tuviera fuentes y que por sobre todas las cosas esté consolidada para ver lo que yo quería transmitir. Suspendí este trabajo porque no quería que la gente, el público, los lectores piensen que los periodistas solamente queremos regocijarnos en nuestro nombre o aparecer en cada oportunidad en algún evento cultural.
o por qué no, mismo en la historia reciente. Ese no era mi objetivo. Pero después de profunda charla acá con mi colega y amigo Daniel, me di cuenta que sí hacía falta publicar un libro, escribir sobre nuestro proceso de silenciamiento, sobre nuestras prohibiciones. Y por qué no, también en mi caso, humildemente. Aquí están varias personas que son protagonistas del libro. Le agradezco a Jesús Rinestosa por estar hoy con nosotros, a la profesora Susi Delgado también que está allá, al doctor Galeano. ¿Por qué? Porque si bien es cierto que solamente en esa época me puso a pensar sobre las prohibiciones en la prensa, no es menos cierto que la cultura es mucho más amplia. Entonces empecé a investigar sobre las prohibiciones en los libros, sobre las prohibiciones en el cine, sobre las prohibiciones en el teatro, sobre las prohibiciones en las artes plásticas. Y así di con varios fenómenos y episodios de nuestra historia que, si bien algunos estaban conocidos, no eran tan analizados para el fin que queremos comunicar, que es la defensa de la libertad de expresión. Una sorpresa que me llevé, pero que no era sorpresa al fin, fue algo que me indicó Jesús cuando empecé a pensar sobre los libros. A diferencia de otras dictaduras, como la dictadura nazi en los 30 del siglo pasado, en Paraguay no hubo un índice de libros prohibidos. En Paraguay no se hacían quemas de libros públicamente, pero sí habían libros prohibidos implícitamente que no podían acceder los ciudadanos. Estos libros, entre ellos obviamente nuestros premios Cervantes, Augusto Roa Bastos, Jorge Canese, Pablo Neruda, obviamente todos los de Marx, Engels, también de Chirita Hegel, simplemente porque coincidía con el nombre de Hegel, de Engels, de otros filósofos, poetas y escritores que de alguna u otra forma estaban vedados, como Mepo Giardinelli también, que estuvo en esta feria internacional estos días, que estaban marcados por subversivos, revolucionarios, críticos. Y es muy simpático, hay una parte que incluimos del informe que hace la Subsecretaría de Información y Cultura de la Presidencia de la República durante el electronismo, acerca de por qué le expulsaban a Augusto Roa Bastos en 1982. Y eso lo rescata aquí Mirta Roa en el libro que salió el año pasado con el Congreso y salió el libro. Y el gobierno básicamente lo que decía era que no se le podía permitir la permanencia a Augusto Roa Bastos en nuestro país porque contaminaba la mente de los jóvenes con ideas marxistas. Entonces, para evitar un desorden social, político y cultural, el gobierno ordenaba la expulsión del escritor. Un escritor que no tenía una bazooka, no tenía una Kalashnikov, no tenía un tanque de guerra, simplemente escribía. Lo mismo hacía con Jorge Canese y uno de los libros más emblemáticos que fue prohibido, Paloma Blanca, Paloma Negra, también en la misma tesitura con el informe de la Subsecretaría de Información y Cultura de la Presidencia, donde decía que sí, que este autor intelectual de la izquierda no podía contaminar la mente de nuestros jóvenes, que nuestros jóvenes tenían que estar protegidos por el orden y la seguridad de su patria. Eso era lo que promovía el electronismo, un electronismo que creó la Comisión Nacional de la Moralidad y Espectáculos Públicos de la Municipalidad de Asunción. Y ya lo contaba Augusto, pero quería recordar esa anécdota que también cuenta Jesús Ruiz en su libro Madre de Ciudades, donde doña Carmen Cáceres de Tomás, allá en la censura, se le invitó al cine Granados para ver previamente, antes que se exhiba la película, todo lo que siempre quisiste saber sobre sexo y nunca te animaste a preguntar, de Woody Allen. Y entre ellos, en esa exhibición privada de análisis y de censura, se escabulle nuestro periodista hoy aquí presente, escondidamente ahí en la sala de Loya Extinto Cine Granados. Se empieza a proyectar la película, esta película de los años 70, donde básicamente se hace una parodia a libros de autoayuda sobre el sexo, pseudociencia, la eyaculación, etc. Termina la proyección
y Ña Censura le dice creo que era Celada, a Jorge Celada del Granados, le dice: muy linda la película de Woody Allen, pero como Woody Allen está vestido espermatozoide, los paraguayos no pueden ver esa película. Y así fue como se censuró a Woody Allen en los años 70. Pero muchas otras películas fueron censuradas y humildemente incluimos una lista que elaboramos acá gracias a los trabajos de Jesús Mendoza, Nelson Aguilera y de otros, donde sí hubo libros prohibidos, pero mayormente la dictadura tronista lo que más censuró fueron películas. Películas porque llegaban a un mayor porcentaje de la población, a muchos más ciudadanos, entonces era mucho mayor el peligro que representaba, por ejemplo, una obra de algún director checo, de algún director italiano, de algún director rumano, no necesariamente soviético, ruso, pero que tenía algún apellido terminado con I, por lo menos ya era sospechoso para el régimen. Muchas de estas anécdotas tenemos y están recopiladas en algunos libros sueltos. Mi trabajo básicamente fue tratar de unir todo eso para ver si podíamos construir un relato acerca de la censura. No nos centramos en el periodismo porque consideramos que deberíamos analizar todas las otras áreas y gamas de la cultura. Fue así que llegamos, como les dije, al cine, al teatro, a las artes, no así la música, que es un campo que para mí sigue siendo muy inexplorado y es inentendible, incluso inalcanzable. Por eso no hay tantas músicas prohibidas en la lista que elaboramos. Hay muchos otros episodios que hacen a este libro parte de la historia de nuestro país. Porque quieras o no, y esto es lo que tratamos de sostener esta tesis de la historia de la censura como una historia también del Paraguay, como una historia cultural en Paraguay. ¿Por qué? En el 2008, históricamente, se presentó el informe Anijahuayco de la Comisión Verdad y Justicia, donde por primera vez el gobierno paraguayo y el Ejecutivo Nacional reconocían que hubo crímenes atroces durante el periodo de 1954 a 1989. El expresidente Fernando Lugo, en un acto público en agosto de ese año, por primera vez después de 19 años de inicio de la democracia, pidió perdón al pueblo paraguayo por todas las atrocidades cometidas por ese sistema totalitario. Y en este informe es clave para entender, porque es un informe oficial. En este informe se reconoce que el estronismo, el sistema, no fue simplemente una dictadura, sino que fue realmente un sistema totalitario, donde todo, absolutamente, debería ser controlado, procesado, censurado, para que el público, para que los ciudadanos pudieran disfrutar de algo que no existía en ese momento, que era la libertad. Pero nos vamos un poco más allá, como dijo Augusto, nos vamos también a la lengua. Nosotros pensamos en un idioma, nosotros pensamos en un lenguaje estructurado. Muchos de los que nos criamos, muchos de los que nos formamos, nos enamoramos, e hicimos quilombos en la Asunción, tal vez pensamos en español, vivimos en español. Y esa no es la realidad de la mayor parte de la población paraguaya, que piensa, vive, se enamora, ama, disfruta en guaraní. Y no es un choque cultural, no es un choque de dos visiones contrapuestas, simplemente son dos formas de ver un país, que hoy es absolutamente diverso y es lo que siempre quisieron negarnos, desde el poder público, pasando por el poder político hasta el poder cultural y económico y, por qué no, militar y religioso. Siempre nos dijeron cómo teníamos que vestirnos, qué libros teníamos que leer, qué obras musicales deberíamos apreciar, qué cosas podíamos escribir y cuáles no. De política no se habla. Esa es una frase que yo escuchaba de chico de repente, no en mi casa, pero sí en otras partes, que me llamaba poderosamente la atención. Es cierto, hay que hablar de algunos rasgos individuales y es cierto lo que dice Augusto, de repente construimos una imagen transgresora, pero esa imagen transgresora que tenemos es fruto de lo que vivimos. La primera persona responsable, la que yo hago responsable, es a mi madre, que está hoy aquí presente,
por otorgarme una libertad desde niño con mucha amplitud. Cosa que de repente es, además de ser muy generoso para nuestra sociedad, de repente lo veo como algo arriesgado, porque es tratar de construirse toda una idea a partir de esa responsabilidad que genera tomar decisiones propias. Entonces, si a alguien deberíamos culparle es a mi madre por esta transgresión camarada. Otros episodios de esta obra, que por cierto está ilustrada, la tapa tiene un significado especial y es de lo que les quería hablar. La tapa fue diseñada por Línea Mendoza, que está allá haciendo cámara y fotos. Queríamos poner algo que sea nacional y pensamos en 3 propuestas. Una que no está en el libro, pero en el Panteón Nacional de los Héroes tenía una escultura en su frontispicio que emulaba a unos trabajadores o a una familia, ya puesto por el gobierno de Rafael Franco, y meses después, en este periodo muy turbulento, violento, de golpes, cambia el gobierno. Entonces, para erradicar esa idea del franquismo paraguayo, sacan el frontispicio del Panteón Nacional de los Héroes. Entonces, hoy lo que podemos ver hasta ahora son las siglas en latín fe y patria, pero ya no la escultura que fue censurada. Entonces dijimos, esa podría ser la tapa del libro. Y es muy paraguayo. Y nos costó conseguir la foto. Ahora sabemos dónde podemos ubicar, porque no hay tantas imágenes de esa época. La segunda opción era la obra Miedo, de Olga Blinder, que hizo si no estoy equivocado, en el 59, que fue una obra muy transgresora porque Olga Blinder quería significar y simbolizar el miedo, la asquerosidad que representaba pensar en uno mismo o en lo demás de manera libre en un régimen del terror como era ya Néstor Kirchner en sus primeros años. Y después vimos esta opción de el monumento a la memoria de la quema de los libros, que está en la Bebelplatz de Berlín, el lugar donde el 10 de mayo de 1933 el grupo de estudiantes y miembros del Partido Nacional Socialista Alemán quemaban 25.000 libros, que eran en su mayoría de autores judíos, no judíos, pero sobre todas las cosas que representaban el espíritu anti-alemán que tenía que ser erradicado en ese época. Y es una escultura de Misha Ullman, un artista israelí, que hoy se puede apreciar en Berlín gratuitamente, que es el estante de los libros vacíos. ¿Por qué decidimos al final poner esta foto de la Alemania nazi y no de Paraguay? Porque lo que tratamos de hacer con este libro es darnos cuenta, significar y mostrar, si se puede, evidencias de que la historia de Paraguay, o la historia en este caso, este fragmento de historia de las prohibiciones, historia de la censura, también forma parte de la historia universal. Lamentablemente nos conectamos con políticas ultraestatistas, totalitarias, de ocultamiento de la verdad, pero también formamos parte de esa cultura universal de la que a veces a los paraguayos nos cuesta apropiarnos, o nos cuesta pensar que no formamos parte del mundo, o que estamos muy perdidos en esta isla rodeada de tierra. Y no es así. Pero la segunda parte, con esto quiero tratar de cerrar. La segunda parte del libro, básicamente lo que trata de hacer es mostrarnos, o lo que trata de hacer es, a pesar de mostrar cómo aguantábamos, de cómo aceptábamos y de cómo vivíamos bajo la censura, también de cómo podíamos violar todo eso. Porque es cierto, es la historia de la rebeldía también la historia de la censura, es la historia de la libertad, de esa lucha contra los que nos imponían. Entonces, también es un canto a la libertad en el sentido de mostrar, por ejemplo, qué pasaba con los libros prohibidos durante el escronismo. ¿Se podía acceder a ellos? Y la respuesta es sí. Y hoy Vidalia, una de las más grandes editoras que tenemos en nuestro país, que está justamente recorriendo las otras presentaciones, es responsable en esta historia. ¿Por qué? Porque ella era la que traía de contrabando, de Montevideo, de Resistencia, de Buenos Aires, de Corrientes, los libros que los paraguayos no podían leer. Claro,
aprovechando ese mercado negro, los precios obviamente se inflaban muchísimo. Y eso también. Se creó toda una cultura del silenciamiento, del ocultamiento, pero también había una cultura de violación a esa censura. En 1946, Ofelia Chávez, artista plástica, que venía recientemente de Buenos Aires, Montevideo, después de una larga formación en Bellas Artes, quiso romper con todo desde el primer momento y en 1946, en plena primavera democrática de la dictadura de Gino Morínigo, expone unas obras neocubistas de desnudos en el Club Centenario. Imagínense el 46, si esta sociedad se canaliza hoy por cualquier cosa, imagínense en el 46. Sociedad Azucena mucho más pequeña que la actual, obviamente la exhibición fue censurada y tuvo que bajar sus cuadros. Pero eso obviamente no le permitió para nada un ocultamiento, silenciamiento a Ofelia. Ella siguió haciendo su obra y hoy es una de las más grandes artistas recordadas por los maestros del arte. ¿Por qué me interesa el arte? ¿Por qué me interesa estudiar a los que prohibían el guaraní? ¿Por qué me interesa ver cuáles libros estaban prohibidos o cuáles eran las películas que los paraguayos no tenían permiso para ver? Creo que, y ahí viene parte de mi formación filosófica, de repente nosotros queremos ver la totalidad, no en el sentido hegeliano, sino en el sentido práctico, de cómo cada prohibición se fue sumando a otra prohibición, a otra censura, y este pueblo, a lo largo de su historia, estuvo silenciado, tenía prohibiciones, largamente censurado el pueblo paraguayo. Parece una historia trágica, una historia triste, una historia tétrica, patética, y así lo es. Si es que suena muy deprimente todo lo que les estoy contando, es porque es parte del camino que trazó este pueblo a lo largo de los años. Yo solamente me ocupo de un periodo de 250, antes incluso del establecimiento de la República en 1811. ¿Y por qué escribo el libro? Los que somos lectores desde pequeños y tenemos toda una estructura, un método, casi como un culto, sobre todo los que no tenemos religiones, es casi como una disciplina militar la lectura para algunos de nosotros. En algún momento todo lo que leímos queremos también dar a comunicar, pero no solamente contar los hechos, sino tratar de ver si hay algunas posibles conexiones en todos los hechos y con todas las fuentes que tengamos. ¿Por qué? Porque es cierto, es muy fácil para nosotros hacer de repente entrevistas, hacer reportajes, mostrar lo que pasó, pero analizar eso, o por lo menos procesar esos datos, todas esas informaciones, todas esas ideas, cuesta mucho más. Retomé el camino de terminar este libro en el último año y sobre todo en los últimos 2 meses, donde Dani, Lili, Mirta y Vidalia también estuvieron detrás mío para que terminara esta obra, me concentre. La vida para un escritor hoy en Paraguay quizás no sea muy diferente a la vida del escritor de los que tenían en los 90, durante la dictadura. Seguimos esperando un pueblo de lectores, seguimos esperando un pueblo mucho más culto, un pueblo por lo menos un poco más informado, que permita conocer otras cosas, otras versiones, otras ideas, que permita por sobre todas las cosas tener otra noción de la existencia. Escribo este libro para no olvidar. Escribo este libro para pensar. Escribo este libro para esas 103 personas que hoy son olvidadas por el pueblo paraguayo y que fueron humilladas públicamente en 1965 en Piribebuy. Escribo este libro para mostrarnos a todos esos autores que apenas hace 30 años estaban vedados para todo el pueblo paraguayo, que sin embargo hoy gente de nuestra generación ni conoce de eso pasado. Pero también escribo este libro para alertar sobre el peligro que representa no cuidar la libertad. Y escribo por sobre todas las cosas
no solo para dejar un testimonio de que estas cosas pasaron, de que hay evidencia, de que esto es atroz desde todo punto de vista, y de que un censor, el censor paraguayo, a diferencia del censor en Sudáfrica, en la Unión Soviética, o en China de repente, o en otras, o en la Alemania nazi de repente, el censor paraguayo era una persona por lo general inculta, analfabeta, que no conocía absolutamente nada. El censor era un policía, el censor era un comisario, el censor era una señora que jamás leyó sobre teoría del arte, ni mucho menos sobre teoría del cine. Escribo este libro para no olvidar, escribo este libro para esas 103 personas y escribo este libro para nosotros. Una versión del presente que todavía nos dice a 30 años de la caída de la dictadura que no vivimos en democracia plena, que no tenemos libertad absoluta y que todavía tenemos que seguir luchando para conquistar la libertad cada día. De repente muchos trabajan en política y quieren cambiar el mundo con políticas públicas, otros con el arte, otros con la guerra, otros con el sistema económico, y algunos, los más humildes, ya no queremos cambiar el mundo, aunque tenemos esa esperanza, pero sí, por lo menos, elevar una voz de alerta, una voz de protesta, una voz de testimonio. Eso es lo que queremos hacer con República del Silencio, que este pueblo ya no sea silenciado. Nada más. Muchas gracias.